Buenas noches con todos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión, por favor. A ver. mm, ok. Hoy día nos toca derivadas. Estas. Semana 11. Derivadas de funciones de varias variables. Ok. Vamos a eso entonces. Bueno, espero que todos hayan podido enviar su ejercicio del taller que hicimos el día viernes. Ok. Y recuerden que teníamos para enviar el trabajo hasta el día de hoy. El avance del Profesor, proyecto. era para mandarlo todos o uno del grupo. ¿A qué te refieres? ¿A cuál? Al ejercicio del día de viernes, ¿era para mandarlo todos o solamente uno del grupo? Solo uno del grupo, Ya. con la lista de los nombres, obviamente. Bueno, y hoy día se tenían que enviar el proyecto. No hay postergación, es hasta hoy día. No lo envían hoy día, no van a poder tener alguna nota acerca de ese avance. ¿Ok? Así es que por favor tomen sus precauciones. Profesor, buenas noches. Solamente era el informe, ¿no? También en este segundo avance se tiene que colocar el póster. No, solo el formato que les compartí. Sí, ya, está bien, sí, está bien. Gracias. ¿Ok? Bien, vamos a iniciar la sesión. Hoy día hacemos entonces derivadas de funciones de varias variables. ¿Ok? La semana pasada también hicimos derivadas parciales. Hoy día vamos a avanzar un poco de eso, pero ahora con funciones que ya no son no son funciones como reconocemos habitualmente. Vamos a ver de qué trata. Entonces, el logro de la sesión del día de hoy es que nosotros vamos a poder determinar una derivada parcial, derivadas parciales, de alguna función que va a depender de varias variables. ¿Ok? No solo de una, como la que hemos estado viendo, sino que ahora van a depender de varias. Para eso vamos a utilizar la regla de la cadena. Hemos estado hablando bastante de lo que es la regla de cadena. Vamos a ver si recordamos un poco de qué es la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Derivada de funciones de dos variables. Luego vamos a ver la regla de la cadena para dos variables independientes. Y luego vamos a ver la regla de la cadena aplicada a derivación implícita con funciones este, de tal forma, funciones implícitas. ¿Ok? Entonces, vamos con ello. A ver sus audios, por favor. Ok, comenzamos. Bien, la sesión pasada hemos revisado un poco de la parte física, ¿no? Pero también habíamos revisado un poco de derivadas parciales para una función
Vamos a llamarle función explícita. Una función implícita que era de esta forma. Eso es lo que vimos las sesiones pasadas. Eh, una función, una función f minúscula, ¿ya? Una función, bueno, aquí recordando. Una función x, y, que tenía esto, por ejemplo, ¿no? De 2x al cuadrado más x y al cuadrado más y al cuadrado, por ejemplo. Y tú derivabas esta función, podías derivarlo, pero como era una función que dependía de dos variables, la función lo podías derivar de acuerdo a una de las variables, por ejemplo, respecto a x, o la función respecto a y, una derivada parcial. ¿Por qué parcial? Porque como son dos variables, solo estás derivando parcialmente en una de las variables independientes, que en este caso es x y y. ¿Ok? Entonces, cuando derivabas la función respecto a x, pues determinabas que x era la variable e y era una constante. Entonces, por ejemplo, esto quedaría, la derivada de x al cuadrado sería 4x más la derivada de x con y constante sería y cuadrado nada más, y la derivada de y cuadrado, 0. Lo mismo hacías para la derivada respecto a y, donde 2x ahora tendría que ser constante, o sea, 2x es 0, la derivada de 2x es 0. La derivada de xy al cuadrado era 2, ¿cuánto era aquí? Ah, aquí, ¿cuánto era? A ver, coménteme. 2xy puede ser, ¿sí, no? Porque estamos derivando respecto a y. ¿Ok? Sí, Y por profe, 12 último, y ok, gracias. Y por último, bueno, como la variable es y, S2 baja. y- Bueno, vamos a determinar que esta es una función explícita. ¿Qué sería una función? Ahora sí, ¿qué sería una función implícita? Una función implícita va a ser aquella función que no tiene esta forma, donde te dice que la función se llama f y las variables serían esos dos. Sino ahora vamos a ver funciones de esta forma. Por ejemplo, mira, 3x al cuadrado más 2xy más 3x igual a y al cuadrado. ¿Por qué hay diferencia? Porque tú no ves aquí ningún un g que está en función de x o y, o un g que está en función de x, o un g que está en función de y. Por decir, ¿no? Puede ser f también. No veo ninguno de esos para decir una igualdad y aquí que esté como lo he escrito arriba, ¿no? 2xy más 3x al cuadrado. No veo eso. ¿Cómo derivamos eso? ¿Cómo derivamos estas ecuaciones? ¿Cómo derivamos? ¿Ok? Por ejemplo, si quiero derivar diferencial de y, diferencial de x. ¿Cómo derivo esta ecuación? De y en función de x. Te voy a poner una más fácil. Imagínate que tengo esto, mira. A ver, vamos a ponerlo así. Yx al cuadrado. No, no, una más sencilla, ¿eh? Yx más, más,
3x al cuadrado, ya, así nada más, ¿no? Así nada más, igual a cero. Y yo te pido la derivada de y respecto a x. Esta ecuación es sencilla porque tú me dices, profesor, usted quiere que derive y respecto a x. Recuerda que si tú tenías una función f que dependía de x, por ejemplo, x al cuadrado, más y, más x, por ejemplo, y yo te pedía la derivada de f respecto a x, tú lo podrías escribir así, ¿no? O también lo podrías escribir así, prima. O también lo podrías escribir así. Entonces lo que te están pidiendo es una función de y que dependa de la otra variable. Entonces, si te piden este valor, para este es sencillo, porque ¿qué tendría que hacer aquí? Despejo y, ¿sí o no? Si despejo y, ¿cómo sería? 3x al cuadrado pasa al otro lado, quedaría 3x igual a menos 3x al cuadrado. Despejo x aquí, y pasa dividiendo, sería menos 3x. Ahora, ¿cuánto es la función de y? Menos 3x. Si derivo y respecto a x, ¿cuánto me saldría? ¿Quién me dice? Menos 3. Menos 3. Aquí es sencillo, ¿no? Ahora, haz esa misma operación, o sea, despeja y de esta ecuación. Y luego deriva. ¿Se podrá hacer eso? Está un poquito complicado, porque por aquí hay un y al cuadrado y por aquí hay un y. Va a estar un poco complicado. Tendrías que formar una cuadrática. Creo que podría estar un poco sencillo porque podría formar una cuadrática. Pero hay ecuaciones más complicadas que no te permiten despejar y para obtener esta ecuación. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la sesión del día de hoy? Es que vamos a poder derivar estas ecuaciones, funciones implícitas, con la regla de la cadena. ¿Ok? Esa es la aplicación que le vamos a dar. Ya que, como nosotros estamos viendo campos eléctricos, campos magnéticos, te podrían dar una función de un campo magnético que tenga esta definición, que no sea una función f, sino que sea una ecuación de este tipo. Una ecuación de este tipo. Si te piden derivar, si necesitas tú derivar, por ejemplo, cuando tenías que derivar el flujo, recuerda que tenías que derivar el flujo, y en este caso derivabas una de las variables que era el campo, que podría tener esta ecuación, tienes que saber entonces derivar este tipo de funciones. Entonces, esa es la aplicación o la utilidad del día de hoy. ¿Ok? Entonces, empecemos. Entonces, empecemos recordando, directamente, recordando la regla de la cadena. ¿Ok? Vamos a hacerlo en otra diapositiva, la regla de la cadena. A ver, vamos a copiar esto de aquí. Esto me sirve. Y esto. Ya está. Mira, te dice, sea una función W, perdón, sea una función W diferenciable en X y Y. ¿Ok? Esta función W, que le vas a llamar un fxy, que depende de x, y, pero que a su vez, X no es una variable independiente. X en realidad depende de otra función, de otra variable. Esta sí es la variable independiente, que es el t. E Y también depende de t.
¿Ok? X e Y dependen de T. Entonces, si tú quieres derivar una función, la función W, respecto a T, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Y para utilizar la regla de cadena vamos a hacer este esquema. Nosotros decimos, W, ¿de quién depende de W? W depende de dos variables, de X y de Y, ¿cierto? Pero a su vez, X depende de la variable independiente T y Y también depende de la variable independiente T. ¿Ok? W es la función, depende de X, ¿sí? Y X depende de T. Lo mismo para Y. W es función de variable de Y Y a su vez depende de T. Entonces, ¿cuál sería la derivada de W respecto a T, que es la variable independiente? La regla de la cadena que justamente te da esta escala de prioridad, ¿ok? Dice que tú tienes que derivar la derivada parcial de W respecto a X como primera función. A W lo vas a derivar respecto a X, ¿ok? A W lo derivas respecto a X. Pero X no es una variable independiente, entonces a él también lo tienes que derivar respecto a T. O sea, que a esto lo vas a multiplicar por la derivada parcial de la variable X respecto a T. Esto es lo mismo que decir diferencial de W, diferencial de T. ¿Sí o no? Porque estos dos valores son lo mismo, mira. Este X son los mismos. O sea, si simplificas, te quedaría esto, ¿no? Ahí está, pues. La diferencial de W respecto a T. Pero es diferencial derivada parcial. Derivada parcial. Lo mismo ahora le vas a sumar la otra derivada parcial, que es la derivada de la función respecto a la otra variable que le sigue, que es el Y, y esto lo multiplicas por la diferencial de Y, perdón, de Y, eh, por la diferencial de T. ¿Ok? Esa sería la derivada de W respecto a T. Por ejemplo, vamos con un ejemplo fácil. Tenemos un, mira, tenemos un 2x. A ver, un ratito. Quiero un ejemplo. Tenemos una función fx, que es 2x más 3x al cuadrado, más 3y, más 3y. A ver, ¿cómo sería esto? Déjenme buscar un ejemplo, perdón. Un ejemplo más concreto.
ver. Ahí está. Hay uno. Imagínense que tenemos un x más y más xy, donde x es igual a s, perdón, estamos hablando de t, ¿no? A t, y y es igual a, no sé, 2t al cuadrado, ¿ok? Si determinamos la derivada de esta función, que le vamos a llamar w, derivada de w respecto a t, según la ecuación sería derivar la función respecto a x. Derivo esta función respecto a x. O sea, derivo x, 1, más derivo y respecto a x, 0, ¿cierto? Derivo xy respecto a x, y, ¿cierto? A eso lo multiplico por la derivada de x en función del tiempo. O sea, la derivada de esta función. ¿Cuánto sería? La derivada de x respecto a ese tiempo. 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todos lo ven? O lo hago paso por... Mejor lo hago paso por paso, ¿ya? Sí, para no marearnos. Entonces es derivada de w respecto a x. Diferencial de esta función respecto a x. Y lo multiplico por la diferencial de x, pero en este caso x es igual a t, ¿sí o no? Por la diferencial de t. Más derivada de w, derivada parcial de w, de nuevo x más y más xy, respecto a y, ahora, y lo multiplico por la derivada de y, que es 2t al cuadrado, respecto a t. Ahora sí, la derivada de esta primera parte. La derivada de esa primera parte. ¿Cuánto sería? Derivada de x, 1, más derivada de y, 0, es una constante. Derivada de xy, y, ¿cierto? Y a esto lo multiplico por la derivada de t respecto a t, o sea, 1. ¿Sí o no? Está derivando una sola variable. Sería 1. Más, de nuevo, la derivada de esto, pero respecto ahora a y. O sea, sería 0 para el primero, derivada de x, constante 0, más derivada de y, 1, y más derivada de xy, donde y ahora, o y es la variable, entonces sería más x. Y esto por la derivada. Entonces ya derivé esto, ahora me falta esto. La derivada de eso, ¿cuánto sería? A ver si me sigue. ¿Cuánto? 4t, ¿no? Cero. 4t, exacto. Entonces esto quedaría, bueno, aquí es más, perdón, aquí es más. Quedaría 1 más y, por aquí, más, aquí quedaría 4 más 4x, ¿cierto? Perdón, 4t más Más 4, 4xt. exacto. Entonces aquí quedaría, si lo ordenamos, quedaría, ¿cómo quedaría? ¿Qué he hecho aquí? 4xt, ya. 4xt más 4t más y y más 1. Esa sería la ecuación. La derivada de esa función respecto a t. ¿Ok? Bien. Ese sería para una variable independiente. ¿Qué pasa si ahora tienes dos variables independientes? Bueno, entonces aquí está el resumen, ¿no? Esta sería la ecuación que también lo he escrito aquí. Esta primera parte. ah,
ecuación es la que te muestran aquí. ¿Cómo obtenemos estas dos ecuaciones? Ahora vamos a determinar la derivada de... ¿dónde está? Ya. La derivada de una función, de la misma función, pero ahora con dos variables independientes. ¿Ok? Con dos variables independientes. Es decir, que x no solo va a depender del t, como la primera parte. Mira, aquí solo dependía de t. Ahora x va a depender de dos variables, no solo de t, sino ahora de una variable s. Y la otra función y también va a depender de la variable s y la variable t. ¿Ok? Eh, entonces, hacemos de nuevo nuestro diagrama y decimos, W depende de dos variables, X y depende de Y. Pero a su vez, X e Y dependen de variables independientes, que es el S y el T, en ese orden, ¿ya? Vamos a poner en ese. De S y T. Y este también de S y T. Entonces, aquí vamos a obtener, en esta primera, ¿qué hiciste? Tú quisiste derivar la función principal, ¿sí o no? Por la variable independiente. No por X, por la variable independiente. ¿Sí o no? Tú sabes derivar respecto a X, ya lo hemos hecho la sesión pasada, que es simplemente esta primera parte. Esta primera parte. Eso tú ya lo sabes. Pero ¿qué pasa si ahora ese X depende de otra variable, que en este caso era el tiempo? Tenías que hacer la regla de la cadena. Lo mismo vas a querer hacer aquí. Quieres determinar la diferencial de W, la derivada de W, pero respecto a la variable independiente. Pero aquí la variable independiente son dos. Es S y es T. O sea, vas a poder derivar, o vas a tener que derivar W respecto a dos variables. O sea, vas a obtener dos ecuaciones, que es lo que te muestran en la diapositiva. Entonces, la diferencial respecto a S y la diferencial respecto a T, para obtener estas ecuaciones. ¿Ok? Aquí sí sería derivada parcial, ¿no? Derivada, derivada, ya, derivada. Y realizamos la misma regla de la cadena, que es empezar de arriba para derivar por X y después X lo derivamos por las variables independientes, según el camino, según la variable que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bien. Determinemos entonces, esto es para dos variables nada más, sí. Bueno, determinemos entonces la derivada de W respecto a S. La derivada respecto a S sería derivada parcial de X respecto primero de la primera variable, que es X, y lo multiplicas ¿por quién? Por la derivada de X respecto a quién. A la función, ¿no? Perdón, a la variable independiente, que en este caso es S. Y a eso le sumas la derivada de W por derivada parcial respecto a la otra variable, que es Y, y a ese le multiplicas ¿qué cosa? La derivada parcial de W respecto a, perdón, W no, Y. Y, ¿no? Y.
respecto a S. Sí. T sería ahí. ¿O no? No, S, ¿no? aquí es la derivada parcial respecto a S. Ah, de S, ¿no? Ah, ya, está bien. Ahora sí con el T. Para la segunda sería la misma forma, derivada de W respecto a X, y ese variable X lo derivas respecto a T. Ahora sí. Y aquí lo mismo, derivada de W respecto a la otra variable que es Y, y derivas Y respecto a la variable T. Esas serían las dos ecuaciones que vamos a utilizar. ¿Ok? El ejemplo va a ser similar, solo que ahora la ecuación quedaría respecto a cada una de las variables. A ver, vamos a ver si hay una por aquí. Mm, Una sencilla nomás. Ah, ya, esta misma, pero con otra variable. Vamos a ver. Esto sí lo voy a hacer directo, ¿ya? Atento, por favor. Tienes la función f, que es x más y más xy. Pero ahora x es igual a ts y y es igual a 1 más t al cuadrado más s al cuadrado. Entonces te piden derivar la función f, que también le vamos a llamar w, respecto primero a la variable independiente t y luego w respecto a la variable independiente s. ¿Ok? Bien, ¿cómo sería entonces? Era, para este vamos a utilizar la segunda ecuación, ¿no? Porque estas son similares en cuanto a la variable independiente. Derivo w respecto a ¿quién? A x primero. Este sería 1 de frente, ¿ya? 1 más y, ¿cierto? Y ahora derivo x respecto a esa variable independiente que es t. Y para mí, x es ts. Si derivo respecto a t, me quedaría s. ¿Ok? Más la derivada de w respecto a y. De nuevo, de frente sería 1 más x. Y a esto lo derivo o lo multiplico por la derivada de y respecto al tiempo, a t. Que en este caso sería, directamente sería 1. La derivada de 1, 0. La derivada de 2t, perdón, de t al cuadrado, 2t. Y la derivada de s al cuadrado, 0. O sea, te quedaría así. Con lo cual, la derivada quedaría aquí, s más y más 2t más 2tx. Así quedaría. De la misma forma aquí, derivo respecto a x, 1 más y. Derivo x respecto a s, ahora la variable independiente es s, o sea quedaría aquí t, más derivada respecto a y, 1 más x, y la derivada de y respecto a s, que sería 2s, 2s. Y esto te quedaría t más yt, 2s, más 2x por s. ¿Ok? De esa forma, entonces, vamos a utilizar las derivadas parciales. ¿Ok? De esa forma vamos a determinar las derivadas parciales. Ya está. Ya.
Ahora, esto son ejemplos para ecuaciones, dijimos, explícitas, ¿no? Para funciones explícitas, donde te dicen que hay un f y ese f depende de estos valores y a su vez. Ahora, ¿qué pasa? Y acá está, ¿no? Este resumen de estas dos ecuaciones son estas dos de aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tienes una función implícita? Que es de esta forma, como ves aquí. Que es de esta forma. Si tú quieres derivar y respecto a x, ¿qué tendrías que hacer? Aquí te dice lo que tienes que hacer. Vamos a llegar a esta ecuación. Esta ya no la demostramos, ¿sí? Vamos a demostrar solo esta de aquí. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Vamos a demostrar eso y nos vamos directamente a la práctica. Vamos a aplicar lo que la regla de la cadena, lo vamos a aplicar a una función implícita. A ver, regla de la cadena. Mira, imagínate que tú tienes, imagínate nada más, ¿ah? Que tú tienes una función y que es igual a un f de x. ¿Ok? Esta conviértelo en una función implícita. ¿Cómo sería una función implícita? Por ejemplo, así, igual a cero. ¿Ok? Colócalo así. Quiere decir que ahora esta función, tú le puedes llamar una función f, que depende de x e y como variables, y eso va a ser igual a cero. O sea, esto de aquí lo vas a llamar como un f mayúscula. Quiere decir que la función f, que es coma y, depende de x y y. Por la regla de la cadena podemos determinar que f depende de x y de y, ¿cierto? Como variables. Pero y ¿de quién depende? ¿De quién depende y? ¿Te das cuenta ahí? Ahí lo he escrito. ¿De quién depende de y? ¿Lo ves o no lo ves? Aquí, mira. ¿De quién depende y? ¿Cuál es su variable independiente? X. X. Ahí está, tu diagrama de la regla de la cadena. Y x, bueno, como no depende de una variable, vamos a decir que x también depende de ese mismo x. ¿Ok? Como variable independiente. Entonces aplicamos la regla de la cadena para esa función dependiente de x. O sea, la derivada de la función, pero dependiente de x. Si aplicamos la regla de la cadena, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, derivada de la función respecto, utilizamos la misma regla, ¿ah? Vamos a diferenciar respecto a él y luego él lo diferenciamos respecto a él. De nuevo, y le sumamos la derivada respecto a este y a este y lo multiplicamos por la derivada respecto a este. Eso es lo que hemos hecho en las dos primeras ecuaciones, ¿cierto? Hacemos lo mismo entonces. Derivamos la función f mayúscula respecto a x, acá está, y lo multiplicamos por ¿quién? Por la derivada de esta función que está aquí abajo, lo llevamos aquí arriba, y lo derivamos por la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente de x? ¿Cuál es? X también, ¿sí o no? ¿Sí o no? X. Ahí está. Más la derivada, ahora por el otro lado, de la función f mayúscula respecto a y. Y luego lo multiplicamos por la derivada parcial de y respecto a su variable independiente que es x. ¿Sí o no? Ahí está. Obviamente, ¿cuánto vale esto de aquí? ¿Cuánto vale? Diferencial de x sobre diferencial de x.
1, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? A ver, ¿alguien? Es 1, ¿no? Yo creo que sí, ¿ah? A ver, otra cosita. Como estamos nosotros derivando esta función, imagínate, mira, si tú tienes un 2x aquí y tienes un, no sé, a ver, perdón. Sí, sí, sí. Imagínate que tienes esta ecuación. A es igual a B. Como A es igual a B, ¿qué pasa si multiplico aquí por 2? ¿Qué tendría que hacer para que esta igualdad no se altere? A la derecha también tendría que multiplicar por 2, ¿no? Bueno, si nosotros estamos derivando una igualdad aquí, fíjate, eso me olvidé, mira. Si estamos derivando una igualdad aquí, si yo derivo a la derecha, ¿qué pasa con a la izquierda, perdón? Si yo derivo a la izquierda, ¿qué pasa con la derecha? Con la igualdad de la derecha. También lo tengo que derivar. ¿Y la derivada de 0 cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de 0? 0. O sea que todo esto vale 0. Eso se entiende, ¿no? ¿Sí o no? Porque la función f mayúscula es igual a 0. Si derivo a la izquierda, derivo a la derecha. O sea, así, si no lo ves. Es igual a g de x. Si derivo a f respecto, no sé, pues respecto a x, al otro lado también tengo que derivar. No puedo derivar solo una parte, si es una igualdad. Eso es lo que he hecho arriba. Entonces la derivada de 0 obviamente es 0. O sea, que esa derivada respecto a x, ¿cuánto es? 0. Ya está. Mira lo que ocurre. Esta es una derivada parcial que tú ya lo has visto la semana pasada. Esto es una derivada parcial que tú también lo has visto la semana pasada. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Eso es, lo voy a poner en moradito, ¿verdad? Diferencial de y respecto a x es la derivada de la función, ¿o no? Es la derivada de la función. O sea que aquí lo que he obtenido es esta ecuación. Me queda entonces derivada de la función respecto a x, derivada de la función respecto a y, y esto lo multiplico por la derivada de la función. Que podrías escribirlo así, o también lo podrías escribir, lo voy a escribir mejor así. Esto es igual a y. A ver, ¿cómo lo escriben aquí? Ah, bueno, lo dejan así nada más. A ver, ¿cómo lo dejo? Ya, lo voy a dejar como está, ¿ya? Va a ser así. Diferencial de x. ¿Ok? Y eso es igual a 0. Si despejo, si despejo diferencial de y, diferencial de x, que es la derivada de y, ¿cómo me queda esta ecuación? Esta ecuación me queda como, este lado lo llevo a la izquierda, sería negativo, la diferencial de la función respecto a x, y todo sobre esta parte de aquí que pasa a la derecha dividiendo, diferencial de la función respecto a y. Así queda, ¿no? ¿Cómo te lo muestran aquí? Fíjate cómo te muestran. Te dicen, esto es igual a escribir como la derivada de la función f, pero una derivada parcial. ¿Respecto a quién? Respecto a x. A ver, ¿así lo colocan? Sí. Respecto a x. Bueno, esto de x y. Sobre la derivada parcial, derivada voy a poner así, respecto a y. Respecto a y. Entonces tú tienes dos caminos para poder derivar una ecuación implícita respecto a la variable x, si te piden la variable x. Puedes utilizar esta ecuación o puedes hacer todos los pasos que hemos hecho. Yo creo que esta ecuación te sale más sencilla.
¿Ok? Esta ecuación. ¿Qué te lo han colocado aquí? Este de aquí es para una variable y este de aquí es para dos variables. ¿Ok? Cuando te piden la derivada de y respecto a x, o cuando hay tres variables y te piden la derivada de z respecto a x y la derivada de z respecto a y. Entonces, para esta hemos utilizado, ¿dónde está? Para este de aquí hemos utilizado la primera parte, esta de aquí. Y para la otra, si quisiéramos demostrar, tenemos que utilizar este. ¿Ok? Pero lo vamos a dejar así. Entonces, fíjate, mira, esta es la regla de la cadena para derivadas implícitas. Cuando tienes una función que se iguala a 0 y te piden derivar la variable y respecto a x, ¿ok? O sea, una sola variable, el resultado te va a salir como el negativo de derivar la función f mayúscula sobre la, la función derivada de f respecto a x sobre la derivada de f respecto a y. Vamos con un ejemplo para que quede claro esto, ¿verdad? Mira, tienes esta ecuación. Y al cubo, y al cuadrado, menos 5y, menos x al cuadrado, más 4 igual a 0. Vamos a hacer dos formas de desarrollar esto, ¿ya? La primera es con la ecuación que te he mostrado ahorita. Entonces, te piden, te dan esta ecuación y te dicen que, o te piden la derivada de y respecto a x. O sea, te piden y', que es derivada de y, derivada de y, derivada de y respecto a x. ¿Ok? Bueno, nuestra ecuación para derivar y respecto a x dice que es que derives la función f respecto a x y lo dividas entre la función, la derivada de la función, pero respecto a y. Si tú haces eso, te sale el resultado. Pero ¿quién es mi función f? Bueno, es todo esto. Esta función, f mayúscula, es tu y al cuadrado, más, perdón, y al cubo, más y al cuadrado, menos 5y, menos x al cuadrado, más 4. Esa es mi función f. Entonces apliquemos las derivadas parciales. Digo, menos, cierro paréntesis. La derivada de la función f, pero con respecto a x, o sea, y se mantiene constante. Si y se mantiene constante, ¿cuál sería la derivada de esa función respecto a x? ¿Cuál sería? Y al cubo es constante, 0. Y al cuadrado, constante, 0. Menos 5y, constante, 0. Menos x al cuadrado. Ahí sí recién, ¿no? Sería menos 2x. Más 4. Ah, no, sí, esto es 4. 4, o sea, 0. Ahí está. Sobre la derivada de y, perdón, la derivada de la función mayúscula f respecto a y. O sea que x se mantiene constante. Derivada de y al cubo, 3y al cuadrado, ¿cierto? Más derivada de y al cuadrado, 2y, ¿sí o no? Baja el 2, le restas 1, 2y. Menos la derivada de 5y, 5. Menos la derivada de x al cuadrado, 0.
y más la derivada de 4, 0. Ahí está. ¿Sí o no? Con esto, la ecuación, ¿cómo te sale? Te sale menos por menos más 2x arriba. Y abajo, ¿cómo te quedaría? Te quedaría 3y al cuadrado más 2y y menos 5. Profesor, disculpe, ¿por qué no Sí. es menos 2x? Por La el ley de negativo. signos. Ah, ya vi el menos de fuera. No lo Ujú. había visto, disculpe. Profesor, ¿y ese menos es por, eh, ay, es por cómo se llama? Por Sí. propiedad, ¿no? Por cómo se obtuvo la ecuación. Acá está. Acá está la Ah, demostración. Este de aquí pasó a la izquierda. Si pasa a la izquierda, pasa como negativo. Entonces es menos f sobre x. Y esto pasa dividiendo. Por eso sale negativo aquí. mm, ya. Hay otra forma ya de derivar esto. Ay, no me acuerdo, pero vamos a ver si me sale, ¿ya? Entonces imagínate que tú te olvidas de esa ecuación. Ya no repasas, como en tu examen parcial. No repasas y te olvidas esta ecuación. El profesor era menos, era derivada de y arriba o x. Si tú quieres derivar esta ecuación en función de x, en función de x, ¿sí? Lo que tienes que hacer es derivar todos a todo, pero pensando que y y x son variables dependientes, o sea que son funciones. O sea que y depende de alguien, en este caso de x, y x también dependa de otra variable. En este caso también sería x. Entonces, si tú derivas la ecuación y al cubo más y al cuadrado menos 5y, a ver, otra forma, entonces voy a poner aquí. Otra forma de obtener la ecuación. Menos 5y menos x al cuadrado más 4 es igual a 0. ¿Qué hago? Quiero derivar todo esto respecto a x. Eso es lo que me piden aquí. Entonces voy a derivar todo esto respecto a x. O sea, quiero hacer esto, mira. Digo, derivada de esta función. Creo que era así. Voy a ver si me acuerdo. 4 respecto a x. Y eso, también, obviamente derivo el otro lado. Ya sabes cuánto esto va a salir, ¿no? Esto va a salir 0. Derivo así. Entonces, derivo cada uno de ellos. Pero voy a utilizar la regla de la cadena. ¿Sí o no? Porque cada uno de ellos depende. Son variables dependientes. Entonces, derivo primero y al cubo. Si derivo y al cubo, ¿cuánto sale? No me digas que es 0, ¿ah? Porque y al cubo es una variable. ¿Cómo sería? 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Y al Exacto, ¿no? cuadrado. 3y al cuadrado. Cuadrado. Pero, ¿multiplicado por cuánto? Por Regla el de la Por, medio. cadena. por y al cubo. No. Diferencial de y, diferencial de x. Eso es lo que hemos utilizado acá, pues. Acá. Derivaste la función y al cubo respecto a x. 2y al cuadrado. 3y al cuadrado. Y ahora la función lo derivas respecto a x. Ahí está. Más. Lo mismo haces con y al cuadrado. Deriva eso. Sería 2y. 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 por. Derivas ahora y. Porque tú sabes que y depende. 2y sobre de x. Ok. Menos. Aquí lo mismo. 5. 5 nada más. Pero de y de x. Menos x al 2x. cuadrado. 2x
derivas a x respecto a x, ya sabes que eso va a ser 1, así es que, pero lo ponemos por si acaso, y más 0, ¿no? 0. Eso es igual a 0. Ya está. Esto sería 1. ¿Qué te ha quedado aquí? Fíjate lo que te ha quedado. Aquí te ha quedado, voy a poner en rojito, te ha quedado derivada de y, derivada de y, derivada de y. Justo lo que te pidieron aquí arriba. ¿Qué tal si lo agrupamos todo? Si lo agrupamos, quedaría derivada de y respecto a x y todo por 3y al cuadrado, 2y menos 5, menos 2x. Y eso es igual a 0. ¿Se parece o no se parece a lo que obtuvimos arriba? Me salió, ¿ah? Increíble. ¿Cómo quedaría esto? S menos 2x pasa al otro lado como positivo. Voy a poner, ¿cierto? Pasa como positivo, ¿no? Sí, sí. 2x quedaría. Y la función que está entre paréntesis pasa dividiendo. 3y al cuadrado. 3y cuadrado menos más 2y menos 5. Y ahí está. ¿Se parece o no se parece? ¿Cuál te parece más sencillo? ¿Tienes para memorizar esa ecuación? O bueno, lo puedes tener a la mano, estas dos ecuaciones. ¿Ok? Fíjate que siempre se deriva, abajo está la derivada de la función que quieres derivar al principio. Si y está aquí, que es lo que quieres derivar, la función que vas a, la derivada parcial que va a estar abajo es el y. Acá lo mismo. Aquí quieres derivar z. Entonces abajo está la función parcial de z, en los dos. Y arriba se encuentra la derivada de cada uno de ellos. ¿Ok? Es como que cruzar. Sí se ve, ¿no? Así, mira. Imagínate que quieres derivar un m sobre un n. Arriba, la función lo deriva respecto a quién? N. A n, ¿sí o no? Cruzado. Y abajo, negativo, ¿no? Y abajo respecto a m. M. ¿Ok? Puedes utilizar esa mnemotecnia para grabarte esas cuestiones. O puedes utilizar la otra forma, la segunda forma, que es derivar respecto a cada uno de ellos y obtener esta ecuación, despejar, y llegas al mismo resultado. No sé, Bueno, si lo cualquiera. plantea así, profesor, el de arriba me conviene. Te conviene, ¿no? Allá arriba. Ok. Y creo que es más directo. Pero esa es otra forma, si algún día te pueda servir. Vamos con otro ejemplo, entonces. Tómele fotos, si no. Igual me avisan, por favor, para colgarlo al final de la sesión. Suba igual, profe, las diapositivas, por favor. Ujú. La sesión pasada lo subí en el espacio de talleres, donde subieron su taller. Ahí subí la PPT completa. Ya. Derivación implícita ahora para esta ecuación. Pero esta ecuación, mira, tiene variables x, y, x, 4y y 4, pero no tiene el z. Medio raro esta ecuación. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver. Entonces, esta función se convierte en una función f. Esto en función de tres variables. Bueno, el z, pero el z no está. A ver, ¿cómo es esto? Para derivar z respecto a x, por la ecuación que hemos visto, es derivar la función f respecto a x sobre la función f respecto a z. A ver. Mm.
Bueno, y la otra sería derivar z respecto a y, sería la derivada parcial respecto a y sobre la derivada parcial respecto a z. Ah, aquí está mala, porque no hay z acá. Debería estar la función z. ¿Ok? Debería estar la función z. Porque si no, la derivada de z ahí sería, no, como no hay z, todo es 0. Va a salir va a salir un valor, un valor aquí, no sé, x al cuadrado o así, sobre 0. Porque no hay el z. Entonces, esta ecuación está mal. Determinado. Voy a buscar otro ejemplo, ¿ya? Pero vamos a derivar esto en función de y para afianzar ese punto. Y luego busco una de 3 variables. Entonces aquí lo que te piden ya no es esto, ya no es esto, sino te piden y respecto a x. ¿Ok? Y respecto a x. Bueno, entonces utilizamos nuestra ecuación ahora. Decimos, la derivada de y respecto a x es igual a menos la derivada de la función f, que va a ser todo esto. No es lo mismo, ¿no? No. Respecto a x sobre la derivada respecto a y. Sería menos, abro paréntesis, derivas la función respecto a x donde y se mantiene constante. El primero, 3xy al cubo. ¿Cómo quedaría? 3y al cubo, ¿cierto? Más la derivada de 4x al cuadrado. 8x. 4, 8x 8x. por y. 8xy, exacto. Estaba separadito, ¿no? Pero ahí está el y. Sí. Menos la derivada de 4xy. 4 4y. más 0. 4y. 0. Más 0. Sobre la derivada de la función f, pero respecto a y ahora. Sería 9 9y cuadrado. X. 1y al cuadrado. más Tienen que completar todo. 0. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Aquí hay una multiplicación, cuidado. Sí, es 1. Menos 4x más 0, ¿no? 4x. Bueno, esa sería la ecuación entonces. ¿Hay algo que simplificar? No, así quedaría. Quedaría así. Bueno, tú ya ese negativo lo repartes. A ver, voy a buscar uno donde haya 3 variables, ¿ya? ¿Y ahí nomás queda, profe? Sí, ahí quedaría. A ver, derivadas implícitas. Derivadas implícitas con 3 variables. Ahí está, por ejemplo. Una sencilla. Voy a colocarlo aquí. Ejemplo. Ahora tienes una función x, y más z al cuadrado x menos 2y z igual a 0. Y te piden derivar la función, la derivada de z respecto a x y la derivada de y respecto también, perdón, de z respecto a y. Tu ecuación te dice que intercambies, ¿no? Sería una división entre dos derivadas parciales. ¿Sí o no? Como z está arriba y x está abajo de lo que te piden,
Entonces las derivadas parciales arriba va a ser de x X y abajo y Z. abajo z. Lo mismo aquí. Derivadas parciales de dos funciones. Arriba y Y. y abajo z. ¿Eso cómo quedaría? Derivas la función f respecto a x. Sería menos, paréntesis, y, ¿cierto? Aquí primero. xy, y, más Z cuadrado. z al cuadrado, exacto, porque hay x ahí. Menos 2YZ. ¿Sí? No. Sí, porque no hay X. No hay x, pues, cero. ¿Sí o no? Sí. 2yz, no hay variable x, cero. Claro, claro. Son constantes. Claro. Claro, Ya claro. está. Derivas abajo respecto a z. ¿Cómo quedaría? 0. xy, Primero cero. variable, 0. Más 2Z. 2zx X. menos 2Y. 2Y 2y. quedaría. Lo mismo aquí. Bueno, esto si lo reduces, ¿cómo quedaría? Bueno, menos y más menos z al cuadrado. Y aquí quedaría 2zx menos 2y. Ya está. Aquí lo mismo. Menos, abro paréntesis, la derivada de la función respecto a y. Primero, xy, te queda X. Cero. más 0, porque es z al cuadrado x, 2, menos 2Z. 2z, exacto. Sobre la derivada de la función respecto a Z. z, que es lo mismo de arriba. Entonces vamos a copiar. 0 más 2zx menos 2y. O sea, quedaría aquí 2z menos x por el negativo, ¿ah? Y aquí quedaría 2zx menos 2y. Ese sería entonces, a ver, otra, una más difícil. No como para ustedes, ¿ah? Vamos a ver si nos complicamos aquí. No creo, ¿ah? Pero vamos a ver. Hacemos una y dejamos uno para que lo puedan resolver ustedes, ¿ya? Imagínate que tienes esta función. Y igual a... No. Y te piden la derivada de y respecto a x. Esa es la función f. De nuevo, derivas f respecto a x y derivas a f respecto a y. ¿Sí o no? A ver. La derivada de la función x, de la función f, perdón, que es todo esto, respecto a x, ¿cómo sería? Aquí es y, ¿ah? 0. 0 Coseno. menos coseno, Coseno. exacto, coseno de x más y al cuadrado. ¿Qué más? Regla de la cadena, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Derivada de x más Cuadrado. y al cuadrado, derivada de todo esto. Lo voy a dejar ahí. Entonces vamos a poner así. Abajo, lo mismo. Derivada de y, derivada de la función f mayúscula respecto a y. 1. Sería 1 menos, igual aquí, coseno. X más. Aquí está mal, aquí lo he escrito mal. Porque como son dos variables, sería derivada, tendría que colocar así, derivada de x más y al cuadrado respecto a y aquí.
Y arriba tendría que ser respecto a x. Derivada de x más y al cuadrado respecto a x. Ahora sí. Ese menos, con el menos se van, te quedaría coseno. Más y al cuadrado. Por la derivada de x más y al cuadrado respecto a x. ¿Cuánto queda? 1 más y al cuadrado. No, No, 1. 1, 0, Uno. 1, 0, 1, 0. Ajá. 1 más 0, 1. Ya está. Sobre esto de aquí, ¿está bien? Es 1 menos coseno de x más y al cuadrado por la derivada de x más y al cuadrado respecto a y. 2y. Sí. 2y. Con lo cual tu ecuación te quedaría arriba coseno de x más y al cuadrado sobre 1 menos 2y coseno de x más y al cuadrado. Entonces, cuando tengas esas funciones, tienes que derivar también por la derivada que está adentro, ¿no? Por regla de la cadena. Y ahí no se puede simplificar más, ¿no, profesor? Eh, ah, no, no, ya no se puede. Coseno. No, así quedaría. A ver, otro ejemplo. Y eso para ustedes, vamos a ver. Profesor, y si por si acaso en un examen que me viene así, yo pongo 1 sobre 1 menos 2y, ya 1 me sobre equivoqué. 1 sobre 1 menos 2y. Como si se fueran los cosenos. Ah, no, Ujú. pues si ese es una... no se puede simplificar ahí. No, ahí no puedes hacer eso. Ya. Es como un x, está como un x menos x. No Elimina puede. mi X. Tendría que haber un x aquí para que simplifiques Claro. todo. Eh, ahí está. A ver, para ustedes. Tenemos un 3x al cuadrado, y al cuadrado, e a la 5x menos logaritmo neperiano de xy menos 4x igual a 0. Te piden la derivada de y respecto a x. Facilito, ¿ah? Facilito. A ver, ¿cómo sería esa derivada? Resuélvelo y lo hacemos rapidito antes de retirarnos. Pero resuélvelo tú primero. O lo dejamos como tarea, pues ya tenemos poco tiempo. Resuélvelo, ¿ya? Y para la siguiente sesión lo desarrollamos. Entonces, sí, vamos a acabar mejor ahí. Trata de resolverlo esto y la siguiente sesión lo desarrollamos. Entonces, ¿qué hemos visto aquí? Tenemos dos formas, ya como para cerrar la sesión, tenemos dos formas de realizar una derivada implícita. Es decir, para funciones que no te determinan como una función ya conocida que nosotros tenemos, sino como una función de este tipo, donde todos son variables. Tenemos la ecuación que hemos obtenido aquí, estas dos ecuaciones, como una derivada, eh, como una división entre dos derivadas parciales, ¿sí? Para una variable o para dos variables. Va a depender si es de una variable o si son de dos variables. Cuando hablamos de una variable es que a una le vas a llamar independiente y el otro va a ser dependiente. Cuando hablamos de dos variables es que dos variables van a ser independientes, x y z va a ser la variable dependiente. ¿De quién? De x y de y.
Por eso que deriva z respecto a x y z respecto a y. Entonces, con esas dos ecuaciones hemos podido derivar una ecuación de una sola variable, que es la división de estas dos derivadas parciales, negativo. O la otra forma es una derivada ya más completa, ¿no? Donde obtienes el mismo resultado haciendo una derivada más completa. Pero esta de aquí, solo para que reconozcan que sí se puede hacer esto, pero podemos directamente determinar esta ecuación. ¿Ok? Creo que ha quedado claro esto, ¿no? Sería cuestión de practicar más que todo. ¿Correcto? ¿Alguna consulta? ¿O queda todo claro? Profesor, ¿y ese lambda Sí. es Z? No, no. ¿Cuál lambda? O no es lambda. ¿Dónde En lambda? el ejercicio que nos ha dejado. El logaritmo. Logaritmo Ah, neperiano. logaritmo. Este es logaritmo, Logaritmo neperiano. natural. Claro. Ah, ya, ya. Ajá. Bueno, aquí tienes que utilizar cómo derivar Exponencial. un exponencial y un logaritmo. Entonces, Hay que recordar y buscar, ¿sí, no? Pero también aquí tienes que utilizar regla de la cadena y aquí también, ¿ah? ¿Sí o no? En los dos tienes que utilizar regla de la cadena. Bien, señores, entonces, si no hay consultas, dejaríamos ahí la sesión. Por favor, no olviden de... Giancarlo dice que está. No olviden, por favor, de enviar su proyecto, ¿ah? Tenemos hasta la medianoche. Sí, ya se envió. Profesor, ¿va a haber un avance 3 o de ahí ya se va hasta la final? El avance 3 ya sería la parte final ya de la construcción de tu póster. Profe, disculpe, ¿uno solo lo sube del grupo o todos? Siempre es uno solo, porque lo estoy mandando como grupal. Entonces, uno nada más lo tiene que subir. Ah, sí, he visto que sí, ahí mismo cuando lo traté de subir dice líder de grupo. Sí. Ah, Ya. ¿solo lo puede subir el líder? Ahí dice. Ah, no, 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 cualquiera, profesor. solo Cualquiera. decía un comentario, líder de grupo, entonces Cualquiera, que ninguno Igual. encargado de más lo sube. Lo Ya. sube uno y automáticamente le aparece a todos ya subido. Exacto, exacto. Solo uno tiene que enviarlo, no tienen que enviarlo todos. ya. Bien. Bien, señores. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, de nuevo, si alguien falta enviar su trabajo, envíenlo. No va a haber plazo, por favor, ¿ah? Bien, señores. Nos vemos entonces hasta el día miércoles. Nos Cuídense. vemos, Un profe. abrazo. Hasta el miércoles, profesor. Buenas Bien. noches. Cuídese. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches, Irwin.